Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez en las 10 preguntas. Antes de presentarle al entrevistado del día de hoy, les quiero recordar que se pueden suscribir a este canal a través de YouTube o a través de Spotify, simplemente haciendo clic en suscribirse. También nos pueden apoyar, así apoyan el periodismo independiente, suscribiéndose a Patreon y próximamente a través de Flow. Si nos quieren escribir, comentar, sugerir entrevistados, hablar de alguna entrevista que hayamos hecho, pueden escribirnos a nicolperiodistachile@gmail.com. Ahora sí, nos vamos con el entrevistado en el día de hoy. Estaremos conversando con el senador socialista Fidel Espinosa para saber sus impresiones acerca del acuerdo, hablar del rol del Partido Socialista en el gobierno de Gabriel Boric y su proyección acerca del plebiscito del 4 de septiembre. Muy buenas tardes al senador Fidel Espinosa, a quien saludamos por primera vez acá en el podcast de Nicole Rodríguez. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Entiendo que está en Valparaíso. Sí, estamos en Valparaíso. Un gusto saludarte, Nicole. Acá gustoso poder conversar contigo. Voy a ir de inmediato a las preguntas de fondo con respecto a la propuesta de nueva constitución, con respecto al acuerdo, ya que entiendo también que se tiene que ir a comisión ahí en el Congreso. Y la pregunta va directo, senador Espinosa. Usted ha sido uno de los que honestamente ha dicho que la propuesta no lo satisface y ha declarado públicamente en algunas entrevistas acerca de las falencias y de los problemas que tiene la propuesta. Con respecto al acuerdo que llegó el oficialismo para algunas reformas, algunos cambios, algunas definiciones, algunos hablaron de maquillaje, ¿queda para usted con ese acuerdo tranquilo y conforme para poder votar a prueba? A ver, lo primero que hay que hacer un poquito de memoria, Nicole. Cuando hace 2 meses y medio atrás yo planteé de que había algunas situaciones que me preocupaban del nuevo texto constitucional propuesto, tuve una avalancha, ¿no es cierto?, de crítica de mis propios sectores de la centroizquierda que fue demasiado brutal, creo yo, porque en definitiva nos hemos ido transformando en un país que tiene un alto nivel de polarización, que se ha ido incrementando en las últimas semanas previo al proceso plebiscitario. Obviamente, si se llegó a un acuerdo sobre ciertos puntos era porque el texto constitucional, a diferencia de lo que ha planteado Guillermo Tellier, no es un texto que esté perfecto, no hay nada perfecto en la vida, menos este texto constitucional. Tuvo muchas inconsistencias, situaciones que provocaron ciertos resquemores en la ciudadanía. Y yo, si tú me preguntas eso, yo si bien voy a estar por el apruebo, lo he planteado, lo he dicho ya en enésima entrevista, sigo teniendo ciertas aprensiones, sigo molesto porque los convencionales actuaron desde la rabia. Sí. Y construyeron un texto constitucional desde la molestia y desde la rabia, que significó que colocaran temas que era innecesario colocar y que provocaron que mucha gente que votó apruebo en el plebiscito de entrada hoy día nos diga en la cara, cuando vamos a alguna actividad, que no va a votar por el apruebo porque está molesta porque incorporaron el tema del aborto, porque el tema de las 2 justicias y una serie de otras temáticas. Sí, senador, yo sé que ha dicho varias entrevistas que va a votar a prueba con molestia y habla de los problemas que tiene el texto, y acá es donde quiero entrar en el tema, más allá del acuerdo, y creo que puede ser el sentir de varias personas, de un grupo importante de la centroizquierda, que tenía como un proyecto político cambiar la Constitución, y finalmente se encuentran que después de lograr instalar una convención les entregan este texto. Entonces acá viene mi pregunta: ¿vale la pena votar con rabia, votar entendiendo que el texto tiene problemas, que no es un buen texto para Chile? ¿Vale la pena votar a prueba igual? Es un tema de convicciones. Yo no podría, usted conoce mi historia familiar, política, hijo de un ejecutado político. A mí sería muy difícil poder votar rechazo, porque creo que un texto como el que hoy día tenemos, incluso con sus deficiencias, es mejor que un texto constitucional que emanó desde una dictadura. Claramente por eso. Pero sí, yo no voy a votar con rabia, voy a votar con frustración, un poco de pena y tristeza de que no se pensó en que este arrollador triunfo en el plebiscito de entrada se pudo haber consolidado hoy día, y estamos a 3 semanas donde todas las encuestas nos señalan que estamos 10 puntos abajo. Y eso lamentablemente tiene un nombre y un apellido, que yo lo he dicho en las entrevistas que he dado,
que fueron aquellos convencionales que creyeron que con ellos había nacido la política, quisieron refundar todo el país en todos sus aspectos, no pensaron que la construcción de una nueva Carta Fundamental involucraba haber construido un techo para esa casa común de todos los chilenos. Y se olvidaron de eso. Dijeron, ¿sabe qué? Ganamos 80-20, pasemos la máquina y esto se acabó. Y se olvidaron que la derecha, nos guste o no nos gusta, los que somos de izquierda, la derecha en Chile siempre tiene, con Pinochet sacó un 44%, con Pinochet, el mayor criminal de la historia de Chile, y después con José Antonio Kast, un ultraderechista, obtiene un 45%. Eso significa que hubo convencionales que simplemente se omnibularon con ese resultado del 80-20 y pensaron que Chile era 80-20, no es así. Somos un país que está mucho más fragmentado. Senador, voy a ir al tema de los convencionales, pero antes, para no saltarme este tema, con respecto al rechazo, acá van dos preguntas directas. ¿Usted posiciona el rechazo solo con la gente de derecha o más bien lo ve transversal? Hoy día hubo una disputa entre quiénes eran de verdad de centro-izquierda, si los que están por el apruebo o están por el rechazo. Y acá le voy a dar quizás una reflexión ya más personal. Me parece que en este plebiscito una de las constataciones es que los antiguos clivajes de izquierda a derecha se están terminando ya. Entonces, mi pregunta es, ¿usted considera que el rechazo solamente tiene que ver con la derecha? No, en absoluto. Todos sabemos que eso no es así, pero está claro que ese 45% que votó por Kast va a estar por el rechazo. Pero lamentablemente, los que no quieren abrir los ojos no se dan cuenta que efectivamente dentro de la centroizquierda hay una fragmentación y hay mucha gente que trabajó en los gobiernos de la Concertación, trabajó en los gobiernos de la nueva mayoría, y hoy día son parte, ¿no es cierto?, de la opción del rechazo, por sus diferentes motivos que yo no tengo más que respetarlo, porque en un país en donde respetamos la democracia, este plebiscito no es de centro izquierda ni de derechas. Este es un plebiscito para dirimir si se aprueba el texto constitucional que va a dirimir, valga la redundancia, constitucionalmente el destino de Chile en los próximos 50 años. Claro. Por lo tanto, allí uno tiene que pensar claramente de que hay mucha gente, lamentablemente lo digo que es así porque lo veo, yo soy de mucho terreno, usted ha conocido mi historia política, soy de harto terreno, y la gente me lo dice en las calles, en las poblaciones, en La Caleta, donde estuve reunido con los pescadores el fin de semana, que están molestos, ¿no es cierto?, por el texto en muchas materias, y esa es la molestia que yo tengo en lo personal, de aquellos convencionales que no pensaron en el Chile de todos, sino que pensaron en cómo eran capaces de imponer sus ideas por sobre las ideas de los chilenos. Sí, senador, y ahí voy a retroceder un poquito. Usted me habló de su historia personal y va a votar apruebo con frustración, pero me habla de su historia personal, pero yo le leí una entrevista que hablaba que no se puede vivir con los traumas del pasado. Entonces, acá se mezclan algunas cosas, me parece, como emocionales y algunas cosas más bien de sentido común con respecto a lo que está proponiendo el nuevo texto constitucional. A usted y acá viene la pregunta, es decir, ¿va a votar por una historia, por su historia política, por su historia familiar, o va a votar por apruebo porque le parece que el texto propuesto es correcto para el país y nos va a llevar no solamente al desarrollo, sino que a la paz y convivencia cívica? Dos cosas diferentes. Tu pregunta contiene dos aspectos que es necesario aclarar, pero que es necesario aclararlo, Nicole. Primero, cuando yo hablamos de los traumas del pasado, es porque he dicho, siendo un hombre de centroizquierda, siendo un hijo de un ejecutado, siendo una persona que de niño vio a los militares cómo la allanaban en su casa todos los días. He dicho que hay sectores políticos en nuestro país, en particular del Frente Amplio y del Partido Comunista, que les asusta, les aterra cuando hablamos de un estado de excepción total para la Araucanía, cuando vemos que en la Araucanía hay situaciones que hacen necesario mayor seguridad a través de nuestras Fuerzas Armadas. Lamentablemente, a través de nuestras Fuerzas Armadas, digo lamentablemente porque de una u otra manera no nos gustaría que se estuviera viviendo esa situación de multicrimen, de terrorismo que hay en la macrozona sur. Entonces, ¿qué he dicho yo? Que no hay que mirar a los militares como enemigos, sino como personas, ¿no es cierto?, que son nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas que están luchando porque haya seguridad. Entonces, a mí me molesta mucho que algunos sectores digan, no, es que sacar a los militares a la calle es retrotraernos 50 años atrás. Eso no es así. Los militares hoy día, cuando salen a la calle, tienen que saber que tienen que respetar los derechos humanos, que tienen que ser personas que se ajusten a la ley, a la legalidad y a la Constitución. Por eso he planteado eso, de que no hay que vivir pegado con los traumas del pasado. Y lo segundo que me pregunta, efectivamente, yo estoy, porque creo que este es un texto que se puede mejorar, y por eso he dicho aprobar para reformar, aprobar para modificar las cosas que consideramos no quedaron bien, y que algunas de ellas fueron graficadas en este acuerdo de hace una semana atrás, algunas de ellas, no todas,
pero esperamos, ¿no es cierto?, que esa construcción de esa reforma que implique el nuevo texto constitucional sean para bien del país, que logremos conglomerar, escuchar las otras voces. Los convencionales no quisieron escuchar las voces disidentes dentro de la convención y eso fue lo que gatilló un texto un tanto radicalizado que ha causado resquemores, no solamente en el mundo evangélico, cuidado, sino que también en el propio mundo indigenista, de los pueblos originarios. Fíjate que en la Araucanía las encuestas que hay hablan de que podría ganar el rechazo con más del 70%. Entonces, tú no te lo explicas si tienes un texto constitucional que se supone le da mayores derechos y salvaguarda al mundo de los pueblos originarios. Eso no me lo puedo explicar. Déjeme entender bien del punto de vista del voto a prueba y voy a profundizar un poquito más en la pregunta, senador, porque en mis conversaciones con otros políticos de centro izquierda tienen esta también contradicción entre votar a veces en algunos casos rechazo a pesar de que quieren cambiar la Constitución u otros apruebos pero no les gusta la propuesta. Me parece que usted está más bien en el segundo grupo, pero en ese sentido me hablaba de los militares, decía usted, los militares ya no son lo que eran y hay que incorporarlos, me parece muy bien. Y con respecto a la Constitución no pasa exactamente lo mismo, es decir, el presidente Lago, el presidente de su propio partido, dijo que en caso que ganara el rechazo, la Constitución que continuará vigente, independiente de que le hagan cambio, es la Constitución de él. Para usted no es la Constitución de Ricardo Lago o la reforma de Ricardo Lago, sino que sigue siendo la Constitución de Pinochet después de toda esa reforma. A ver, en esto tenemos que ser justos. Yo primero quiero volver a insistir en lo que te he planteado. Yo voy a votar apruebo para reformar porque creo que eso es un mejor punto de partida de lo que tenemos hoy. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, obviamente que aquí tenemos, ¿no es cierto?, una situación en la cual tenemos que tener claro algo que es categórico. La Constitución actual, sea la que usted plantee, ¿no es cierto?, la de Pinochet con las reformas que hubo en el gobierno de Ricardo Lagos, está social, política, social y políticamente está derrotada. O sea, eso no tiene vuelta. Yo creo que todos los sectores políticos, con muy pocas distinciones, probablemente los republicanos tengan una opinión diferente, pero con muy pocas distinciones políticas, hoy día todos reconocen que esta es una constitución que tenemos que superar. Y de hecho, el que haya ocurrido esto, Nicole, tú lo sabes mejor que nadie como periodista, que la derecha se haya allanado a bajar los quórums que por 30 años no quisieron bajar, es una clara demostración que ellos también creen y consideran necesario que haya modificaciones sustanciales a una actual Carta Fundamental que siempre privilegió a lo más poderoso y generó más desigualdades en el país. En eso no tenemos discusión. Sí, dos cosas antes que se me vayan los temas porque tenemos que ir avanzando rápido. Habla del punto de partida. Y acá podemos poner dos miradas, porque dice que aprobar puede ser un mejor punto de partida que posicionarnos en nuestra actual Constitución y modificarla, que es un consenso que ya prácticamente está en todo el mundo, en el mundo político y social también según las encuestas. Entonces mi pregunta es, si esta Constitución actual, senador, fue también una Constitución que permitió el desarrollo durante la concertación del cual usted formó, ¿por qué desprestigiarla tanto y no dejarla como punto de partida en contra o en contraposición con lo que están proponiendo, que es algo completamente distinto, con una reformulación territorial, con autonomía, con una mirada distinta de Chile y con una conformación distinta? Puedo nombrar la plurinacionalidad, pero hay otras estructuras propuestas en la nueva Constitución que nos cambian radicalmente. Entonces, ¿por qué el punto de partida para usted es mejor la propuesta de nueva Constitución que la actual? Por algo muy sencillo, porque es una propuesta que contempla un Estado social y democrático de más derechos sociales para la gente. Y si partimos por más derechos sociales, ya vamos a tener una mejor Constitución. La Constitución actual generó situaciones tremendamente inapropiadas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el Senado, yo no era senador entonces, pero cuando, hace un año atrás el Senado aprueba por 28 votos a favor y 12 votos en contra. Mira, escuche bien, 28 a favor, 12 en contra de que el agua, por ejemplo, vuelva a ser un bien nacional de uso público. Ganaron los 12 votos en contra en vez de los 28 porque no se lograron los supraquórum. Entonces era una constitución desde ese punto de vista con altos quórum que hacían imposibles ciertas modificaciones que iban en la línea o que podían haber ido en la línea de mejorar la situación de mejorar la situación de nuestros ciudadanos. Entonces las minorías tenían un derecho a veto que
que no es bueno, no es sano en ninguna democracia del mundo, tú lo sabes mejor que nadie como mujer y como periodista. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un mejor punto de partida que el rechazo, más allá que yo sí voy a seguir insistiendo y no voy a callar jamás, repito, respecto a lo que te dije al inicio de la entrevista y porque, que ocasiona mucho malestar cuando yo lo digo, que no es un texto que me agrade del todo, pero decir eso en Chile ya es motivo para que los hooligans que están en las redes sociales muchas veces, sin conocer ciertas materias, destrocen tu pensamiento por hacerlo de una manera un poquito distinta. Tú has visto en estos días en las redes sociales como nos hemos confrontado incluso con parlamentarios, ¿no es cierto?, que descalifican, como Naranjo y otros, descalifican a quien piensa un poquito distinto. Yo creo que Chile no quiere eso. Chile quiere un país, que construyamos un país donde podamos dialogar más, podamos, en base a la democracia, profundizar los cambios que los chilenos quieren. ¿No ve riesgo de regímenes autoritarios, producto de lo que se ha constatado de la propuesta de nueva constitución con el desequilibrio en el sistema político, que es el motor finalmente de la democracia? ¿No ve un peligro de autoritarismo en la propuesta? Le digo por el punto de partida, porque el punto de partida debiera ser, ¿no es cierto?, consolidar la democracia y luego cómo nos distribuimos. ¿No ve ese riesgo que lo han visto abogados constitucionalistas y otras figuras? Mira, muchos decían que nosotros, que somos senadores, yo soy senador 4 meses, ¿no? Así que no, yo fui electo senador recién en Los Lagos con primera mayoría, lejos. Fui elegido por 8 años, la propuesta constitucional establece que se termina el Senado, ese no es el tema de fondo, pero sí lo que provoca eso, y eso nadie lo puede negar, es las situaciones como otros países de Latinoamérica, como lo que ha pasado en Perú, en Ecuador. Por eso en Ecuador, sí, en Ecuador, o sea, Perú de hecho están queriendo volver al bicameralismo, porque el unicameralismo que determinó una desestabilización democrática. Entonces a nosotros nos interesa que haya equilibrio de poderes entre las cámaras y no haya un desequilibrio omnipotente de una cámara sobre otra, porque eso a la larga igual puede significar lo que tú me preguntas en tu planteamiento, de que puede generar, ¿no es cierto?, mayor niveles de desestabilización. Pero repito, el tema de fondo no ha sido ese. Muchos han querido decir, no, los senadores están molestos solamente por el tema del término del Senado. Ese no es el problema. El problema es otro. El problema es cómo pensamos en Chile. Y pensar en Chile significa que si una de las cosas que nuestro país se debe enorgullecer son sus procesos democráticos. Somos en Latinoamérica un país que a las 8 horas de realizar un proceso eleccionario tiene su autoridad elegida democráticamente, sí, sin distinciones. Hay otros países que se demoran 4 o 5 días o semanas en saber quién es un presidente. Perdón que me interrumpa, pero no me refería solo al tema de cambiarle las atribuciones a lo que sería la Cámara de las Regiones. Me refería al diseño completo, me refería al poder que va a tener la a la nueva Cámara de Diputados para poder nombrar dentro del sistema judicial, para poder nombrar también a las personas que se involucran en el sistema electoral. O sea, no me estoy refiriendo exclusivamente con respecto al desequilibrio entre el Senado, que se llamará distinto, con la Cámara de Diputados. Me refiero al diseño general que si uno concluye, dice sí, acá hay un desequilibrio que podría concentrar el poder y eso significa un régimen autoritario. Nicole, no solo eso. El texto propuesto venía con reelección del presidente, lo cual usted claramente algo que no va con la política cultural de Chile de los últimos medio siglo. El texto constitucional le entregaba atribuciones a los parlamentarios. Imagínese usted, parlamentarios pudiendo irrogar gasto público fiscal. Eso no es sano en ninguna democracia del mundo. Y dicho por expertos electorales del mundo, eso está de salida en todo el mundo, es que los parlamentarios puedan determinar gasto público. Eso sería un populismo exacerbado que no tiene... Eso venía en el texto constitucional. Yes. Venían muchas materias justamente en el sistema político. Por eso es bueno que dentro del acuerdo que hubo se estableció también uno de sus puntos, que se revisara el sistema político en términos de los equilibrios, porque lo peor que le puede pasar a una democracia es cuando los poderes se concentran en un aparato, como querían hacerlo los parlamentarios. Y en eso yo le he hecho también algo de responsabilidad al gobierno, porque el gobierno pudo haber morigerado esto antes. Hoy día el gobierno está interviniendo directamente en el proceso, ¿no es cierto? En discusiones, ha dicho que los ministros pueden participar, pero antes, cuando se estaba construyendo el texto, decían que ellos no podían siquiera llamar a un constituyente para decirle paren un poquito. No lo hicieron a tiempo, se equivocaron también. Senador, pero ahí mismo es donde me cuesta seguir la línea de acordar y aprobar el texto.
si es que efectivamente viene con esos desequilibrios y se considera un riesgo, porque el acuerdo finalmente es una propuesta para poder discutir. ¿Están los votos? Se preguntan muchas personas, ¿dónde van a sacar los votos para reformar algo que legalmente tienen que implementar si es que se aprueba? Es decir, el mandato es, si se aprueba la Constitución que el 4 de septiembre, lo que tiene que hacer el presidente es promulgarla, no cambiarla, y después viene lo otro, después viene otra fase. Entonces, en el riesgo que yo le planteaba, ¿usted considera que el valor mayoritario es finalmente tener el texto versus los riesgos o amenazas que presenta la nueva carta propuesta? Mira, aquí claramente, ¿no es cierto?, hay una situación que no es como la que ha planteado públicamente Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que ha dicho que poco menos este es un texto que no hay nada que revisar. Eso no es así, o si no ellos no hubieran llegado a suscribir este propio acuerdo. Ellos se dieron a la idea de tener que llegar a este acuerdo porque se dieron cuenta de que se había radicalizado tanto en muchas materias que se pone en riesgo el triunfo de la prueba. Entonces yo desde ese punto de vista sigo insistiendo en lo que planteo. Yo creo que desde mi punto de vista puedo estar equivocado. El día de mañana, y si es así, soy el primero y seré el primero en decirlo. Pero lo que nadie va a poder borrar de la historia, por lo menos de esta historia, de este momento histórico para Chile, es que fui de los primeros parlamentarios que sacó la voz para decir que esto no estaba bien. Y que por eso recibí múltiples críticas, pero creo y sigo insistiendo que a pesar de ello, el punto de partida desde la apruebo para reformar es una mejor idea que el rechazo, porque yo, así como tú tienes la duda de lo otro, yo tengo la duda de lo que vivo en el Parlamento por año, una derecha que se ha opuesto a los cambios que signifiquen más derechos sociales para la gente por 30 años. Yo te podría preguntar a ti, entonces, ¿quién me garantiza a mí que esa derecha que se opuso a esos cambios 30 años ahora sí va a estar dispuesta a poder implementarlos constitucionalmente? Sí, antes que se me vayan los derechos sociales, y ahí entra también algo que planteó antes, senador, con respecto a los abusos y los poderosos y quienes tenían el poder, que es algo que se le atribuye a la Constitución actual. Y acá entro con algo que planteé en un programa que hago con Fernando Villegas de análisis, que es decir, la Constitución actual, que plantea, por ejemplo, la libre elección en salud, es decir, si mi 7% se va a FONASA o a ISAPRE, no plantea que las ISAPRE pueden hacer lo que se les da la gana, plantea que yo como ciudadana puedo elegir que producto de mi trabajo el 7% se vaya a una ISAPRE o me voy a FONASA. Y en el fondo mi pregunta es la siguiente: la Constitución actual no habla ni determina de qué manera se abusa. Se abusa principalmente porque en algún minuto la gente que no quiere cambio, o los empresarios o las empresas, y que son propios de su naturaleza, no los empresarios, me refiero a que cada uno tiene que resguardar sus propios intereses, hubo una colusión con el mundo político. Entonces, la Constitución, ¿de qué manera avaló lo que usted llama los abusos? Mire la ley Longueira, y se lo hablo porque yo sé que está en la línea de hacer una nueva ley de pesca y ha estado con este tema. La ley Longueira, que la llaman así de una manera peyorativa porque la consideran que es una ley corrupta. La Constitución no avala unas leyes corruptas, lo que pasó fue propio de la discusión al interior del Congreso y cómo resultó esa ley. Entonces, ¿qué tiene que ver la Constitución? Finalmente, lo que hacen los abusos o la corrupción o mantener ciertos privilegios que son a lo mejor injustos, si queremos ponerlo desde esa palabra, son lo que determinan la ley y las personas, no la Constitución. ¿O usted tiene otra mirada? Es que en su planteamiento hay muchas cosas que son correctas. Muchas cosas juntas. Sí. No solo juntas, sino que hay muchas cosas que son correctas, pero también otras que hay que clarificar. No tiene nada que ver, ¿no es cierto?, la corrupción con una constitución. La corrupción puede emanar en cualquier momento en la vida pública o privada, ¿no es cierto?, y eso hay que condenarla, provenga donde provenga. Yo por lo menos siempre yo fui parte de la discusión de la ley de pesca, y tengo el honor de decir que fui el parlamentario que entonces dijo que andaban con los maletines dentro del Congreso, y fue lo que después se descubrió. Además, hubo un ex senador de la UDI que hoy día está cumpliendo condena por el caso de la ley de pesca y corpesca. Hubo una diputada que fue condenada también. Entonces no fue una ley sana esa ley. Pero eso no tiene nada que ver con la discusión constitucional. Cuando yo hablo de los abusos, me refiero a otro tipo de materia. Me refiero a materias que han generado una profundización, ¿no es cierto?, de elementos vinculados justamente a los derechos en salud y en vivienda, en lo que tiene que ver,
por ejemplo, en otras materias, lo que tiene que ver con derechos. Pues yo siempre he sido un partidario que existan ambos sistemas de salud, por ejemplo, el tema de salud. Siempre he sido partidario de ello. Pero que, por ejemplo, también en las leyes, la construcción de esas leyes, no hayan ciertos abusos que se generaban en el marco, obviamente, de los procesos legislativos, en el tema de la mujer. En el tema de la mujer usted vio que siempre el tema de las ISAPRES abusaron, ¿no es cierto? En el tema de género. Hubo abuso sostenido para la mujer que estaba, que tenía edad para embarazarse, y tantas otras materias. En los temas de que te hablaba hace un rato, los derechos de agua, nunca se pudieron ser modificados, los derechos mineros otorgados. O sea, la Constitución del 80 estableció, entre otros, que se retrotrayera, volviéramos atrás en los derechos de las personas en el tema de las aguas, que hoy día es un problema país que tenemos en Chile. Cualquier persona, un ciudadano de Arica, podía ir a quitarle los derechos de agua por esa Constitución a alguien de Puerto Montt o de Fresia. Pero ahora tenemos un nuevo código de agua que fue promulgado recién este año y que ya superó toda esa discusión, senador. Sí, efectivamente, hemos ido avanzando en alguna materia, pero repito, con la Constitución actual. A eso me refiero. Pero nadie podrá desconocer. ¿Por qué? ¿Eso por qué ha ocurrido? El Código de Agua, tú lo dices muy bien. Porque obviamente, hace 20 años atrás, el problema de la crisis hídrica no era la que existía hoy día. Y hoy día es muy difícil para un parlamentario, incluso siendo de la derecha, oponerse a tener que avanzar en esas materias que son de alta sensibilidad pública. Aquí también se cruza la práctica, el sentido común que tú hablabas hace un rato, con lo electoral. Y obviamente muchos parlamentarios que hace 10 años atrás hubieran votado de una manera distinta, hoy día lo hacen, obviamente pensando también en intereses ciudadanos y dándose cuenta que el agua hoy día es un tema tremendamente preciado y que ha vivido de abuso durante mucho tiempo. Entonces, lo que te quiero plantear es que lo que no puedes descartar, ni tú misma, creo yo, es que Chile ya apostó por una nueva constitución, que ciertos sectores de la derecha también se han abierto a que tenemos que tener una nueva constitución. Y eso es lo de fondo, eso es lo que va a ocurrir después del 4, cualquiera sea el resultado. Yo voy a ser respetuoso, Nicole, cualquiera sea el resultado. Si gana la prueba, feliz para tratar de apoyar y luchar para que se cumplan esos acuerdos, esa reforma que hay que hacer. Si llega a ganar el rechazo, también voy a estar ahí para que ojalá lideremos cambios reales que mejoren la vida de los chilenos. Sí, claro que en lo que puedo diferir con usted, senador, es que los puntos de partida son distintos. Efectivamente, ya se instaló y esto es un plebiscito muy sui generis, es decir, lo importante es a partir del 5 y no el 4 pareciera, pero los puntos de partida son distintos. Tener aprobada la propuesta de nueva constitución con un diseño territorial, un diseño político, un diseño democrático completamente distinto a lo que tiene la actual constitución, son puntos de partida distintos. Me parece que en ese sentido no da igual en el fondo la discusión cómo va a comenzar el 5 de septiembre. Y en esa línea, senador, usted me complementa después, le quiero preguntar lo siguiente. ¿No siente que algunos decían rechazar el actual texto también significa rechazar el radicalismo? Rechazar lo que algunos llaman la revolución en curso, de transformarlo todo. Y en ese sentido, ¿no cree que el Partido Socialista tiene mejores oportunidades de poder plantear sus ideas y su diseño para el país con un rechazo que con un apruebo? Porque finalmente lo que está plasmado en la nueva Constitución no fueron las fuerzas de centro-izquierda, sino más bien de la izquierda. A ver, no puedo hablar por el Partido Socialista, soy un dirigente más del partido de los más de ciento y tantos dirigentes del Comité Central, entonces no puedo erigirme, ser la voz del Partido Socialista en este tema. Lo que sí tengo claro es que el Partido Socialista, que fue invitado a ser parte de este gobierno, ha sido un pilar para que este se sostenga, ¿no es cierto?, en sus primeros 6 meses de gobernabilidad. Y desde ese punto de vista ha sido un partido que siempre, ¿no es cierto?, ha tenido una llegada importante a un segmento de nuestra sociedad. Soy orgulloso de ser socialista, respeto mucho los planteamientos que ha tenido mi partido ha tomado una definición política de ir por el apruebo, y eso yo siempre lo voy a respetar. Eso puede tener muchos matices, y yo los he dicho. ¿Cuáles son los matices? O sea, de una u otra manera, si no hubiera habido un texto tan radicalizado en algunas materias, probablemente tendríamos a miles más de socialistas en las calles haciendo la campaña de la apruebo. Y eso no se ha visto esa dinámica, lamentablemente, que uno ha vivido en otras campañas, en donde cuando nos unimos todos hay una fuerza muy relevante que logra obtener buenos dividendos electorales. Eso no ha pasado un poquito aquí, justamente porque muchos se han sentido alejados del texto,
pero bajo punto de vista alguno eso va a significar, y si lo hay, se tendrán que respetar también, porque yo no vería que alguien de mi partido expulse a un socialista por estar por el rechazo. Creo yo, repito, que estamos hablando de la definición de un texto para los próximos 50 años del país, como lo dije hace un rato. Por lo tanto, tiene que haber algo de libertad en ese tipo de planteamiento. Pero yo por lo menos tengo mi posición tomada. Creo que si bien, ¿no es cierto?, no es la posición que me hubiera gustado tener desde el punto de vista que me hubiera gustado estar con mucho más ánimo y convicción de que todo está perfecto, creo que esa responsabilidad no puede recaer en los parlamentarios ni en el legislativo. Tiene que recaer algún día, y la historia lo sabrá determinar en su momento, en aquellos constitucionales que cuando redactaron esto no pensaron en el sentido común del país, sino que, como te decía hace un rato, cómo somos capaces de pasar la aplanadora y dejar sin voz un sector importante del país también, nos guste o no nos guste, que es la centro-derecha. Bueno, y los movimientos que juntaron firmas además para ciertas causas, como por ejemplo Con Mi Plata No, o el movimiento de padres, que no tiene que ver directamente con partidos políticos, sino que movimientos ciudadanos que juntaron más de 60.000 firmas y que no fueron considerados. Me parece que no solamente se trata de no considerar a la derecha, sino que también de proyectos de origen popular, como se decía. Senador, de pasillo, el Partido Socialista, yo he conversado con algunos, no voy a decir los nombres, por supuesto, pero que dicen que van a votar rechazo, pero que públicamente no se inclinan. De pasillo, ¿el Partido Socialista está comprometido con el apruebo o lo ve dividido internamente, independiente a que no hagan campaña ni lo digan públicamente? No, el Partido Socialista en eso, yo creo que ha sido y ha tenido una conducta, quiero ser muy honesto contigo, como lo he hecho durante toda la entrevista, de plantear lo que yo he visto. Yo he visto un Partido Socialista que puede tener divergencias de opinión respecto al cómo, a la forma, pero no al fondo. Y desde ese punto de vista, en el fondo, hay una plena convicción de que se debe trabajar, ¿no es cierto?, por la opción del apruebo. No hay mayores discrepancias al interior, ¿no es cierto?, de la colectividad sobre la materia. Repito, más allá que democráticamente también tengamos nuestras posiciones dentro de las propias bancadas, dentro del propio partido, pero somos respetuosos, ¿no es cierto?, de las decisiones que cada uno adopte. Yo no veo un partido fragmentado por este tema bajo punto de vista alguno. Te dice que en las conversaciones que yo llamo de pasillo mayoritariamente se han inclinado por el apruebo y seguir a la directiva, en el fondo. Sí, yo creo que más que seguir a la directiva, es un partido que siempre ha tenido convicciones muy profundas de los cambios que requiere Chile en el marco constitucional. Fuimos de los primeros partidos en la historia que empezó a reclamar una nueva constitución, mucho antes que existiera el Frente Amplio o mucho antes que el Partido Comunista tuviera un poquito de poder. Porque si hay una cosa que sí te quiero reconocer, es que con el Partido Comunista tú tienes que tener dos visiones desde mi punto de vista. Una es un Partido Comunista cuando es parte de tu gobierno y es uno más del gobierno al cual lo invitas, y otra cosa es el Partido Comunista cuando tiene un poquito de poder. Y aquí han demostrado que teniendo un poquito de poder en el gobierno, han tratado también de pasar encima de otros sectores de una manera bastante poco fina, lo que quedó más que claramente demostrado en la actitud que tuvo hace unos días atrás el senador Núñez en el tema de la famosa ley de pesca, en donde trató de vapulear a sus compañeros porque no pudimos asistir por diferentes motivos a una sesión de la comisión, después que el proyecto de la ley de pesca estuvo 5 años parado en la Cámara de Diputados, donde él era además parte de la Comisión de Pesca. Senador, ya vamos a ir finalizando. Yo sé que se tiene que ir a trabajar a comisión, pero me nombró el Partido Comunista y acá le hago 2 preguntas. Y si entro al intermedio del programa, ahí retomamos la conversación. ¿Cómo puede convivir? Una cosa son las opiniones divergentes, la pluralidad, pero hay un desde, ¿no? Y acá viene la pregunta, ¿cómo puede convivir el Partido Socialista con el Partido Comunista y un partido que recién, hace un mes, participó del Foro Internacional de Partidos Marxistas, en el cual para ellos la democracia es algo distinta, me imagino, a lo que usted considera o el Partido Socialista considera como democracia? ¿Cómo se puede convivir y poder llegar a acuerdos con partidos en los cuales para ellos la democracia es algo completamente distinto y se ejerce de una manera distinta en los países en los cuales el Partido Comunista, lo voy a poner Cuba porque es lo más fácil, pero hay otro ejemplo? ¿Pueden convivir con partidos que para ellos la democracia es totalmente distinta a lo que usted piensa? A ver, no creo que sea tan taxativo que las democracias sean tan profundamente distintas. Ellos tienen modelos que defienden que yo no comparto, claramente, pero yo también quiero decirte de que tampoco podemos ser tan injustos de decir que todo es negativo. Yo, por ejemplo, por eso te
te daba cuenta recién de la importancia, ¿no es cierto?, de la importancia que significa... Senador, ¿cómo puede convivir el Partido Socialista con el Partido Comunista, considerando que el Partido Comunista chileno hace poco participó del Encuentro Marxista Internacional junto a Xi Jinping, junto a Díaz-Canel de Cuba, junto a Maduro de Venezuela y otros líderes que representan al comunismo, en el sentido de que me imagino que uno puede respetar todo tipo de ideas y de posiciones políticas, pero me imagino que hay un desde, y el desde es la democracia. Y al parecer ellos consideran la democracia de una manera distinta que lo considera el Partido Socialista. ¿Pueden convivir con partidos políticos así? Bueno, pero lo primero que me gustaría decirte es que para lograr transformación hay que tener vocación de mayoría entre las fuerzas progresistas. O sea, unidas en la diversidad se denomina eso. El PS siempre va a abogar por aquello su importancia, y de hecho por eso hemos formado alianzas que en el pasado fueron bastante fructíferas, fíjate, porque yo tampoco desconozco que en el año 99 quizás no hubiéramos ganado la elección con Ricardo Lagos si el Partido Comunista no hubiera puesto ese 4 o 5% que fue gravitante para ganarle a Lavín en segunda vuelta. Entonces, tampoco podemos olvidarnos de esas cosas. Lo que a mí me molesta hoy día, un poco, es que el Partido Comunista, en una posición de mayor poder, unido al partido del Frente Amplio que gobierna, han pretendido de una u otra manera opacar a las otras fuerzas progresistas, y lo que es peor, no darse cuenta que de la historia tenemos que aprender. Hay que tener vocación de mayoría. Cuando no la tuvimos en la década de los 70, mira lo que llegamos como país. Un quiebre democrático brutal por una dictadura que nos cobijó tanto tiempo desde el punto de vista de la gravedad de los hechos que ocurrieron en el país. Entonces, hay que tener esa vocación. Yo creo que el Partido Comunista tiene que entender hoy día que, no importando que ellos hoy día están en una posición a lo mejor superior a la nuestra, porque están más cerca del partido que ganó las elecciones que el Frente Amplio, deben saber y entender de que desunidos para gobernar, lo único que van a triunfar van a ser los sectores de la oposición. Pero finalmente no le incomoda participar de un gobierno independiente que no sean una sola coalición. De hecho, el senador Insulza ya dijo que, con las palabras del ministro Jackson, esa sola coalición de todos los partidos políticos que apoyan a Boric le parece prácticamente imposible, con la posición arrogante que han tenido desde el Frente Amplio, y me imagino que también el Partido Comunista. El punto es si no le incomoda al Partido Socialista seguir intentando gravitar en el gobierno, siendo que al parecer el Partido Comunista junto al Frente Amplio son más gravitantes y han podido imponer su posición y sus ideas. Al Partido Socialista le interesa que a Chile le vaya bien. Esa es la primera cosa que te puedo plantear. Y si a Chile le va bien con un gobierno al cual le vamos a dar la estatura que tiene que tener desde la experiencia que tiene el Partido Socialista, bienvenido sea. Nosotros no somos egoístas. Nosotros creemos y pensamos primero en nuestros compatriotas. Lo que haga el Partido Comunista, más allá de sus reuniones en las cuales participe, que no comparto yo con muchas materias, los temas de derechos humanos son derechos humanos para un lado o para el otro, eso yo tengo plena claridad que debe ser así, y hay que condenar cuando hay partidos que no respetan los derechos humanos, también lo planteo de esa forma, pero más allá de eso, la vocación, repito, de un partido serio, responsable que ha tenido el Partido Socialista, es algo que a mí me permite ser parte de esta colectividad y abogar justamente para que nuestro partido sea un eje importante para darle sustento al gobierno del presidente Boric, un presidente que sí nos respeta, que sí nos valora, que sí nos escucha, que sí dialoga, a diferencia de muchos de sus ministros. Dice que el Partido Socialista lo que espera y para lo cual trabaja es que a Chile le vaya bien. Y solo para terminar, senador, he abusado de su tiempo. No, está bien. La propuesta de nueva constitución le va a hacer bien a Chile, le va a ayudar a Chile, que Chile le vaya bien. O sea, el que tengamos una nueva constitución sí o sí. No, me refiero a la propuesta que está en el papel del 4 de septiembre, no otra constitución, sino que la propuesta que salió de la Convención Constituyente es la propuesta para que le vaya bien a Chile. Mi visión es que si esa propuesta contempla mejoras sustanciales que están establecidas en los acuerdos, va a ser mejor que lo que hoy día existe, desde mi punto de vista. Senador Fidel Espinosa, ya lo libero para que vaya a trabajar al Congreso y no le pongan ausente y después me culpen a mí de la ausencia de un senador. Le deseo que tenga un muy buen día. ¿Usted tiene alguna proyección para el 4 de septiembre? Algunas de las encuestas son públicas prácticamente, pero los partidos políticos trabajan con encuestas internas. ¿Tiene alguna otra cifra, alguna otra encuesta que le señalen números distintos a lo que señalan las actuales?
no le voy a dar ninguna respuesta que vaya a significar un titular para su entrevista. Pero no, creo yo que la mejor... El titular ya lo tengo, ya me lo respondió. La mejor encuesta es dejar que ese día 9,5 millones de chilenos definan lo que quieren para Chile. Que tenga un muy buen día el senador Fidel Espinosa. Le agradecemos que haya participado del podcast de Nicole Rodríguez. Chao, chao. Chao.